Bien, desde IE Formación queremos hacer accesible a toda aquella persona que se quiera preparar las oposiciones de inspección educativa el conocer cómo se tiene que hacer un supuesto práctico de inspección. Decir que nosotros contamos con un canal de YouTube donde todas aquellas personas que se preparan con nosotros en la modalidad a distancia pues tienen un acceso privado a la explicación tanto de los temas del temario A, normativa estatal, como del temario B, normativa autonómica, ya que preparamos la oposición en la comunidad autónoma andaluza. Igualmente, también tendrán acceso a vídeos explicativos de cada uno de los supuestos prácticos. En este caso, queremos hacer accesible a toda aquella persona que esté pensando, preparándose las oposiciones de inspección y que pueda estar considerando prepararse con nosotros, el cómo hacer un supuesto práctico. Bien, pues vamos a empezar ya con ello. Todos nuestros supuestos prácticos que trabajamos van a tener el siguiente esquema. En primer lugar, pues el propio enunciado del del supuesto práctico, al igual que se lo encontrarán si deciden presentarse a la oposición de inspección en el primer examen, que es el supuesto práctico aquí en Andalucía. Una vez que tengamos el enunciado, tenemos que proceder a cumplimentar los siguientes grandes apartados, los siguientes 4 grandes apartados, que será, en primer lugar, justificación. ¿Por qué? Ahora nos adentraremos un poquito más en este epígrafe. Bueno, por aquí os adelanto que tendremos que de alguna manera justificar cuáles son las competencias del servicio de inspección para resolver el supuesto práctico que se le haya planteado. Una segunda gran parte, que la podemos dividir en análisis del supuesto y actuaciones del inspector, donde se tiene que informar cuáles son las actuaciones que tiene que llevar a cabo el inspector para poder resolver el supuesto planteado. Y sobre todo la última parte, y la más importante, que es la realización del informe de inspección. Tienen que conocer que todos los servicios de inspección de cada una de las comunidades autónomas que conforman, en este caso, el Estado español, trabajan, la principal herramienta de trabajo del inspector es el informe. Siempre que llevamos a cabo cualquier tipo de actuación, actuaciones habituales, actuaciones prioritarias, siempre se acaba elaborando un informe de inspección. Inclusive en situaciones incidentales, que es la que generalmente se proponen en el ejercicio práctico para el acceso al cuerpo de oposiciones de inspección. De esta forma, ustedes encontrarán en los supuestos prácticos que trabajamos un enunciado y siempre se le pedirá en la prueba escrita que realice como mínimo estas 2 grandes partes, que será que explique o proponga qué actuaciones tiene que realizar el inspector para resolver el supuesto que se le haya planteado, y una segunda que confeccione, en este caso, el informe de inspección, que como decíamos, el informe de inspección es la principal herramienta de trabajo de los inspectores. En cuanto a la justificación, en este primer gran epígrafe lo que tienen que desplegar es e informar, en este caso al tribunal, cuáles son las grandes funciones y atribuciones de los inspectores que van a permitir resolver el supuesto que se plantea. Y para ello lo que les proponemos es que hagan un estudio, análisis del ordenamiento jurídico de forma jerárquica, donde vayan explicando paso por paso dónde vienen recogidas estas funciones, estas atribuciones, y donde expliquen de forma concreta qué funciones y qué atribuciones le van a permitir resolver el supuesto práctico que se le hayan planteado. Empecemos jerárquicamente, y por ello tenemos que empezar por la Constitución española. Para ello decirles que la Constitución española, de los artículos 15 al 29, recoge lo que se llaman derechos y libertades fundamentales. Estos derechos y libertades están fuertemente protegidos por la Constitución, están blindados. Uno de estos derechos fundamentales es el derecho a la educación. El derecho a la educación se encuentra recogido en el artículo 27. Este artículo 27, que está compuesto por 10 apartados, en el 27.8 establece que se encomienda a los poderes públicos tanto la inspección como la homologación del sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. De forma que este es el marco donde nace la inspección de educación, en este artículo 27.8 de la Constitución española. Posteriormente,
nos encontramos o tendríamos que citar el Estatuto de Autonomía, en este caso de Andalucía. Decir que aquí no hay principio de jerarquía, el Estatuto de Autonomía se encuentra al mismo nivel que la Constitución. Lo único que rige aquí es el principio de competencia. En este caso, los estatutos de autonomía de cada una de las comunidades autónomas no pueden ir en contra de la Constitución. Pero aquí no existe principio de jerarquía. Tanto la Constitución española como el Estatuto están en el mismo nivel. Lo que rige es el principio de competencia. En este caso, en virtud de lo recogido en el artículo 52.1 del Estatuto de Autonomía, este artículo es muy importante para conocer si se quieren preparar las oposiciones de inspección aquí en Andalucía, porque el artículo 52 es donde se especifican las competencias que asume nuestra comunidad autónoma en cuanto a la educación. Aquí, bueno, pues existen competencias compartidas, competencias exclusivas, competencias ejecutivas, que bueno, estas se conocen en un tema, en este caso, que del bloque del temario B, ¿no? Y ya se establece en el artículo 52.1 que corresponde a la comunidad autónoma, en este caso andaluza, entre otros, el régimen de inspección. O sea que la propia comunidad autónoma andaluza tiene la autonomía para poder regular su propia inspección de educación. Ahora sí que continuaremos con la jerarquía normativa. Todos los derechos fundamentales tienen que conocer que se tienen que desarrollar mediante leyes orgánicas. Esto viene recogido en el artículo 81 de la Constitución. Esto también se desarrolla en un tema, en este caso del temario A. Específicamente el tema 6, que habla de la Ley Orgánica de Educación. Que recuerdo que sigue vigente, lo que ha sido modificado por la LOMCE. Bueno, pues aquí ya sí que hay principio de jerarquía normativa. Entonces, si nos vamos a la LOE, nos encontramos que en el artículo 140 de la LOE se establece que se llevará a cabo una evaluación de todos los elementos y aspectos del sistema educativo. Esta evaluación será llevada a cabo, en este caso continuamos con la jerarquía normativa, según lo que viene regulado en el artículo 145 de la Ley de Educación de Andalucía, será llevada a cabo por el Servicio de Inspección Educativa y será llevada a cabo sobre todos los centros docentes públicos, concertados, privados y servicios educativos. Estamos fundamentando, desde la Constitución hasta la Ley de Educación de Andalucía, cuál es nuestro margen y nuestro ámbito de actuación. Llegado ya a este punto, lo que le proponemos que planteen es ¿qué tipo de actuación van a llevar a cabo? Generalmente, en el supuesto práctico, lo que van a plantear es que una situación incidental. ¿Qué significa una situación incidental? Pues una situación que no ha podido ser previsible, por lo cual no va a ser una actuación habitual, no va a ser una actuación prioritaria del servicio de inspección, sino que es una actuación que surge pues por denuncia, por una reclamación, por un escrito de un director dirigido al delegado o delegada de educación, y una vez que concretamos en qué tipo de actuación nos movemos, que generalmente ya le digo que siempre generalmente son actuaciones incidentales, pues seguimos en este caso explicando cuáles son las funciones y competencias que tenemos los inspectores para resolver en este caso esta actuación incidental. Para ello empezaremos citando el anexo 1 de la orden de 13 de julio de 2007. ¿Qué regula esta orden de 13 de julio de 2007? Miren, esta orden es la que regula la organización y funcionamiento de la Inspección de Educación. En este caso, en Andalucía. En este anexo 1 se establecen 3 grandes ejes competenciales para que se lleve a cabo el ejercicio de la supervisión por parte de los inspectores. Estos 3 grandes ejes son los siguientes: el eje de supervisión, el eje de evaluación y el eje de asesoramiento. Indicarles ya que prácticamente en todos los supuestos prácticos lo que van a tener que desplegar son el eje de supervisión y el eje de asesoramiento. El de evaluación es más complejo, que lo lleguen a utilizar porque el eje de evaluación está centrado cuando se lleva a cabo evaluación, por ejemplo, del mandato de un director,
evaluación del funcionario en práctica o evaluación de un centro dentro de una actuación prioritaria, que generalmente no se suelen poner en un supuesto práctico. Si el caso es incidental, tendrán que pues recoger y fundamentar que van a hacer uso del eje competencial de supervisión y de asesoramiento en el supuesto, y que esto está recogido en el anexo 1 de la orden de 13 de julio de 2007. Miren, una vez que hemos explicado cuáles son los ejes que vamos a desplegar, además, recordarles que dentro de estos ejes, fundamentalmente dentro del eje de supervisión, si van a esta orden de 13 de julio en el anexo, aparece un gran número de actuaciones, hasta 15 dentro del eje de supervisión. Tendrán que, de alguna manera, relacionar qué actuación de esas 15 tiene que ver con el supuesto que se le han planteado. Por ejemplo, que es un problema de organizativo del centro, bueno, pues tendrán que irse al apartado específicamente 15 de este anexo, donde se habla de la supervisión de la organización y funcionamiento de los centros, ¿no? ¿Qué es un problema de convivencia? Pues tiene que acudir al epígrafe o apartado oportuno. Tienen que conocer también que el servicio de inspección funciona a través de planes generales de actuación. Y esto tenemos que recogerlo en la justificación de nuestra actuación. Así vienen recogidos los artículos 62 y 63. Actualmente, el Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía transita del año 2016 al 2019, a este curso actual, curso académico 2018-2019. Los planes generales de actuación, como ven, en este caso es un plan de actuación trienal. Este plan general de actuación se concreta cada año en unas instrucciones anuales. O sea que cada uno de estos 3 cursos pues tendrán sus correspondientes instrucciones. O sea, cada año en julio, para desarrollar y concretar y especificar las actuaciones que tienen que hacer los inspectores en cada anualidad o en cada curso académico, se publican unas instrucciones por parte de la Viceconsejería de Educación. Claro, aquí habría que explicarles, tendrían que estudiar el tema donde conocer la estructura orgánica y funcional de la consejería. Esto está dentro del temario B, pero bueno, esto les puede servir a ustedes como modelo para poder hacer mínimamente el supuesto práctico con un conocimiento mínimo. Como decíamos, estos planes generales se desarrollan en instrucciones. Actualmente tenemos las instrucciones para el curso 2018 y 2019. Las instrucciones se organizan en actuaciones A, B y C. En este caso a ustedes les interesa citar siempre la recogida en el apartado C2, que fíjense cómo se denominan, que son actuaciones no previsibles que den respuesta a las necesidades, bien de la comunidad educativa, por ejemplo la denuncia de un padre, o bien a necesidades de la propia administración educativa, una denuncia de un director, de un docente. Quisiera recordarles que los funcionarios forman parte de la administración, por lo cual serían considerados como parte de la misma. Y especificarían que es una actuación no previsible y por tanto incidental, y ya habrían justificado tanto los ejes competenciales de la inspección como el plan general de actuación como su concreción en cada año en las instrucciones que correspondan. Llegados a este punto tienen que explicitar y concretar cuáles son las funciones específicas que van a hacer ustedes uso para resolver el supuesto que se les plantee. En este caso tenemos que acudir siempre a las funciones establecidas en el artículo 151 de la LOE. Estas funciones son las siguientes: supervisar y controlar desde un punto de vista pedagógico y organizativo el funcionamiento de los centros. Casi siempre podemos citar esta función. Supervisar la práctica docente, la evaluación del sistema educativo. Estas generalmente no le van a hacer falta. Ya les digo que, a no ser que les proponga un supuesto con una evaluación de un mandato de un director o una evaluación de un profesor funcionario en práctica, no van a poder citar estas funciones. Esta función siempre le va a hacer falta velar por el cumplimiento de las leyes. Esta función, velar el cumplimiento de los principios y valores recogidos en esta ley. Cuando se hablan de los principios y valores que se recogen en la LOE, estos principios están recogidos tanto en su preámbulo como en los primeros artículos del texto articulado de la LOE. Por ejemplo, uno de los grandes principios de la ley orgánica es el principio de equidad. Si pues le ponen un supuesto donde se vulnere algún derecho
de un alumno que sea, por ejemplo, en EAE, pues podríamos velar, en este caso, por el principio de equidad que viene recogido tanto en el preámbulo como en el primer artículo de la LOE. Si seguimos, esta función casi siempre la van a tener que citar si quieren justificar su actuación, que es asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa. Seguramente tendremos que asesorar al director o jefatura de estudio o a un departamento o a un ciclo. Y por último, la función de emisión de informes. Siempre tenemos que acabar emitiendo un informe. Y aquí, para acabar, si tienen tiempo, pues citamos a Eduardo Soler Fierre, que es un autor muy prolijo en publicación y en bibliografía en cuanto a la inspección educativa, que nos habla de las actuaciones incidentales, que son aquellas que son sobrevenidas y que, pues que nos permitirían cerrar el círculo y justificar de una forma bastante prolija, pues en este caso, las funciones que le van a permitir llevar a cabo la resolución del supuesto práctico. Vamos al siguiente gran apartado. Siempre le proponemos que hagan unas consideraciones previas, donde aquí le tendrán que explicar al tribunal cuáles son las irregularidades que han ido detectando. Aquí van, pues, una irregularidad, pues, por ejemplo, en cuanto a la organización del centro, en cuanto al plan de convivencia, en cuanto al proyecto de gestión. Van identificando una por una todas las irregularidades que han detectado en el supuesto. Llegado a este punto, ya le permiten a ustedes explicar y argumentar cuáles son las actuaciones que le van a permitir resolver estas irregularidades. Para ello, ya tendremos que hablar de atribuciones y competencias que tenemos los inspectores para resolver, en este caso, el supuesto. En este caso, vamos a hablar de estudios de los datos recabados. Los inspectores de educación, una vez que detectamos irregularidades, tenemos que recabar datos y tenemos que hacer efectivo lo que viene recogido en el artículo 4 de la orden de 13 de julio de 2007, que recuerdo, en la orden de organización y funcionamiento de la inspección. Y fíjense lo que dice este artículo 4. Para dar respuesta a la denuncia presentada, en este caso si el supuesto, por ejemplo, viene a raíz de una denuncia de un padre, una madre, una familia, pues para dar respuesta se tiene que llevar a cabo la observación, análisis, esclarecimiento de los hechos, a fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí están argumentando de forma concreta y específica, están citando el artículo 4 de la orden de 13 de julio, de todas aquellas actuaciones que tienen que llevar a cabo para esclarecer los hechos. Aquí tendrán que poner qué actuaciones llevan a cabo. Bueno, pues se le pide un informe al director, se le pide copia del acta del departamento, se le pide copia del acta del claustro del consejo escolar. Eso dependerá del supuesto que se le plantee. En todo supuesto también tendrán que girar una visita al centro. ¿Cuál es la fundamentación jurídica que nos permite a los inspectores visitar los centros? Bueno, pues el artículo 11.4 de la orden de 13 de julio, donde se establece que la visita al centro se llevará a cabo con objeto de practicar la diligencia de investigación, examen o pruebas necesarias para comprobar y observar el cumplimiento de las disposiciones legales. Aquí ya han concretado para qué van a hacer la visita. Y en virtud del artículo 8 de la orden de 13 de julio de 2007, explicarán también que es una atribución inherente del servicio de inspección, que tenemos esa capacidad y esa potestad. Bueno, habría que conocer específicamente y de forma más concreta qué dice este articulado, que ya les digo que eso se estudiaría en el temario y que también se explica siempre que se resuelve un supuesto. Aquí, en la visita al centro, pues tendrán que explicar qué actuaciones han llevado a cabo. Bueno, pues me he reunido con el director, me he reunido con los jefes de estudio, me he reunido con el departamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, aquí, en nuestra comunidad autónoma, siempre tenemos que firmar el libro de visita de inspección que se encuentra en la plataforma Seneca. Y para ello, esté publicada por parte de la Viceconsejería la resolución de 26 de enero de 2008 que regula el libro de visita de inspección educativa. Y tendremos que dejar una reseña en Seneca de lo actuado el día que se visitó al centro. Una vez llegado ya a este punto, tienen que hacer el informe. Bien, la configuración de todo el informe siempre es la siguiente: fecha, referencia,
la referencia del servicio de inspección es el 700 dentro de la estructura orgánica y organizativa de la Administración Educativa, y siempre se dirige el informe del servicio de inspección a la delegada o delegado provincial. El primer apartado que tienen que cumplimentar en todo informe es asunto. Asunto, bueno, pues irregularidades detectadas en el CEIP tal con respecto al el funcionamiento del servicio de comedor o con respecto a la gestión económica que ha llevado a cabo el centro. ¿De acuerdo? Tienen que de forma resumida explicar exactamente sobre qué van a informar. Todo informe tiene que tener tres grandes partes. Una primera que es descripción de los hechos y actuaciones realizadas. Aquí, bueno, pues van explicando todas las actuaciones que han realizado y que hemos explicitado con anterioridad. Decirles si, por ejemplo, el supuesto práctico que le plantean en el examen es muy amplio y si no tuvieran tiempo para, como vimos con anterioridad, confeccionar el apartado de explicar qué actuaciones hemos llevado a cabo, qué día visitamos el centro, qué hicimos en la visita al centro. Si no da tiempo a confeccionar ese apartado explicando la normativa, pues directamente redactan ustedes el informe y van explicando dentro de descripción de los hechos y actuaciones realizadas, pues van explicando primero. El inspector se puso en contacto vía telefónica y pidió la siguiente documentación. Ya no cabe aquí estar explicando, según el artículo 4 de la orden de 13 de julio, no cabe porque entonces el informe, a la hora de leerlo, porque aquí en Andalucía tienen que leer el informe, la lectura no sería fluida, sería farragosa y podrían perder de alguna manera la atención del tribunal y no ser evaluados positivamente. ¿Qué más actuaciones hacemos? Segundo, se supervisó la plataforma Seneca. Siempre en todo supuesto práctico que le plantee tendrán que supervisar la plataforma Seneca, que es donde se recogen todos los datos organizativos y de funcionamiento de los centros. Tercero, se giró visita al centro. Y por último, se complementó, en este caso, el libro de visita de inspección. Llegado a este punto, nos vamos al segundo gran apartado, que es fundamentación y valoración normativa de los hechos. En este caso, en mi información, lo que les proponemos es que es muy importante, a la hora de confeccionar un informe, que se vaya de lo más global a lo más específico. Por ejemplo, si el supuesto práctico que se le plantea es sobre, sobre un problema que ha habido en la gestión económica de un centro, bueno, pues que se ha gastado dinero en partidas que no proceden, se ha comprado material que no procede, pues a la hora de confeccionar el informe siempre le proponemos que se haga de lo general a lo específico. ¿Con qué objeto? Con el objeto que desplieguen el mayor conocimiento de la norma. Es por ello que el primer gran apartado pues tendría que ser principio de autonomía de gestión de los centros docentes públicos. Y aquí tendrán que exponer, como desde la Constitución española hasta la Ley Orgánica de la LOR, la Ley de Educación de Andalucía y el Reglamento Orgánico del tipo de centro que sea un CEIP, que sea un IE, que sea un conservatorio, que sea una escuela oficial de idiomas, se especifica que los centros tendrán autonomía de gestión, por lo cual tendré que ir haciendo un análisis, un recorrido de la normativa. Siempre que hablamos de gestión económica, por ejemplo, si fuese el caso, toda la gestión económica de los centros tiene que estar recogida en el presupuesto de ingresos y gastos. Ven cómo vamos de lo global a lo específico. Para ello la Consejería de Educación hace libramiento, da un dinero que tiene que estar recogido para qué se va a gastar. Y posteriormente ya vamos especificando cuáles son las irregularidades que han sido detectadas. ¿De acuerdo? De lo global a lo específico. En este caso acabamos ya con la asunción de responsabilidades. Por ejemplo, si en el supuesto que se le ha planteado, bueno, pues se derivan responsabilidades disciplinarias. Para acabar ya el informe, podríamos concretar dos partes más, que serían una de conclusiones. Des en cuenta que en el examen le van a plantear un supuesto muy amplio. Por lo cual, para darle de alguna manera coherencia a toda la fundamentación jurídica, parece oportuno que, en virtud del supuesto que le plantee, que hagan unas conclusiones, ¿vale? Donde ya expongan ustedes unas tesis, ya no hipótesis, sino a las tesis y a las conclusiones que han llegado. En virtud de lo investigado, bueno, pues ya ustedes declaran probado una serie de hechos. Y a partir de aquí, pues se plantean las propuestas. Primero, si fuese el caso, bueno, pues propuestas de responsabilidad disciplinaria, o en este caso, por ejemplo, se podría hacer una mediación. Eso dependerá del caso.
Segundo, siempre es oportuno desplegar el eje competencial de asesoramiento, en donde se informe al centro de cómo tiene que gestionar el problema que se haya planteado para resolverlo de forma adecuada. Esto es asesoramiento. Siempre este asesoramiento tiene que ser normativo. Siempre que hay una irregularidad, pues posiblemente se acabe con un requerimiento al centro, donde se requiere al centro a resolver el problema que sea en virtud de la norma. ¿De acuerdo? Esto también está recogido en la orden del 13 de julio de 2007 y en un artículo específico. Y por último, siempre es oportuno citar este artículo 20.9 de la orden del 13 de julio, que es donde proponemos, en este caso, al inspector jefe o a la inspectora jefa, pues que nuestro informe se remita al centro. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los fundamentos normativos que nos hayamos planteado en nuestro informe pueda contribuir a la mejora de la actividad educativa de los mismos. Y por último, como siempre, teniendo en cuenta las prebendas de la Ley de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque al centro se le podrá hacer llegar el informe en aquello en lo que pueda tener acceso. Si hay datos específicos de personas, de familias, datos concretos que no pueden tener acceso al centro, pues nosotros tenemos que proponer que, según la Ley de Protección de Datos, pues que no se tenga acceso a los mismos. ¿Quién hace eso? Bueno, pues esto lo hace específicamente en las delegaciones provinciales, la Secretaría General, que eso también se estudia en un tema. Y bien, bueno, pues con este conocimiento pues ya pueden hacer un supuesto práctico, y con esta estructura, que es muy sencilla, es muy simple, casi que la pueden cortar y pegar, pueden hacer, ya tienen un 20% del supuesto planteado. Si quieren conocer más, pues pónganse en contacto con nosotros en IE Formación. Saludos.